Hoy vamos a hablar de corrupción. Muchísimas gracias por estar ahí y bienvenidos a todos como siempre, pero hoy vamos a hablar de corrupción otra vez, finalmente, porque es una deuda de la democracia, porque no hay castigo para los corruptos, porque todos sabemos que hay mucha corrupción desde hace muchos años y que muy pocos casos se denuncian. Está muy adiestrada y aceitada el funcionamiento en la política como para que la haya, para hacer negocios, para hacer lobby, y vamos a hablar seriamente de corrupción. Nos cuesta encontrar en primera persona a quienes cuenten que fueron parte, aunque no querían, de una red de corrupción. Cuesta denunciar, cuesta después probar las denuncias. ¿La culpa es de la justicia o es de los tres poderes del Estado? ¿Quiénes son los que dificultan, obstaculizan que no haya castigo para los corruptos? La cuestión es que esa plata, que son miles y miles y miles de millones de pesos, es la plata que no se usa, entre otras cosas, para los trenes que chocan, los hospitales que no tienen la infraestructura necesaria o no se terminan, las escuelas que nos faltan. Es la plata que falta para todos, ¿no? Saben que las estadísticas son impresionantes, tan impresionantes que me deprime tener que transmitírselas. Muy pocos casos se resuelven, son realmente pocos casos. Se hacen montones de cosas y de actividades para que no se resuelvan. Es algo que no debe destaparse, evidentemente. Hay entre 83 y 2007, o sea, 5 años atrás, 750 causas por hechos de corrupción en la administración pública, con 10 condenados. Para que hagan un promedio, imagínense ahora cuántos hay, ¿no? Esta es una de esas estadísticas que uno las lee y dice, ¿podremos hacer algo discutiendo esto en este programa? Siempre se puede concientizar y tener idea de que esa corrupción, de que esa plata que se llevan, es la plata que necesitamos para hacer un país mejor. Hay un chico acá con nosotros, un joven, que lamentablemente participó de una situación muy fea y a quien ya vamos a presentar porque fue muy valiente su testimonio y nos parece importante empezar con él para recordarlo. Jorge Medina trabajó 6 años en el área de migraciones en el aeropuerto de Córdoba. Exactamente. El currículum de Jorge es intachable, eso dicen todos. Y lo echaron este año, en mayo, justamente después de denunciar hechos de corrupción. Los hechos de corrupción eran en relación a sus superiores. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días ante todo, Laura. Lo primero y principal, a mí el 13 de abril me llega una carta de documento a mi domicilio rescindiéndome anticipadamente mi contrato laboral. Empecemos que yo en 6 años tuve contrato tras contrato, nunca fui efectivo. Se debe a esta carta o documento, me comunican de que es sin derecho a indemnización y sin causa. Digo, ¿por qué? Y viendo un poco más atrás, era porque yo estaba denunciando alguna serie de irregularidades, cuasi delitos, dentro de la administración pública en la Delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Vos cuántos delitos denunciaste? ¿Cuántas veces fuiste allí a denunciar? Yo siempre iba con mi superior, que era Marcos Maidana Dutari, que era delegado, que llegó en el 2010, kirchnerista, y bueno, y él en principio quería que era una persona honesta, que se le podía. Después me di cuenta que estas personas a las cuales yo denunciaba de las irregularidades, de los delitos, él omitía todo eso porque estaba en definitiva transando con ellos, ¿no? Eran gente de él. O sea que hacía que denunciaba. Te acompañaba para denunciar, pero ahí quedaba. No, ni siquiera. No, yo cuando le presentaba, le pedí una audiencia, le decía, mire, doctor Maidana, necesito que me escuche porque están pasando estas y estas y estas cosas, están usando la camioneta para esto, hay coimas, El doctor Maidana me decía, bueno, ya vamos a hacérmelo por escrito, hasta que se lo empecé a hacer por escrito, obviamente, y acá tengo todos los documentos que acreditan que memorándum nunca me contestó, al contrario, me sacó de mi lugar de trabajo, que era la Delegación Córdoba, y me derivó al aeropuerto Córdoba. ¿Qué es lo más fuerte que denunciaste? Es que fueron sucediendo, o sea, fueron desde el momento en que yo llegué, fueron incrementando todo tipo de irregularidades, de delitos. Por ejemplo, yo al principio veía gente que iba a migraciones, que no iba a trabajar,
y le marcaban. Después veía que la camioneta la usaban para determinados fines particulares o políticos. También eso fue al principio. Entonces yo empecé a denunciar ese tipo de irregularidades. Después me traslado al aeropuerto Córdoba, y ahí en el aeropuerto Córdoba me entero que veo una persona del gremio UPCN, muy ligado al gobierno, en el cual estaba en una situación sospechosa. Había apartado de la cola a una dominicana, la había llevado a un cuarto o una sala donde no hay cámaras, y ahí justo yo llego y le encuentro una situación de intercambio de plata, que le estaba tomando plata. ¿Un soborno? Podemos decir que sí, podemos decir que es una situación no normal. O sea, ningún procedimiento dice que hay que sacar a esta ciudadana de nacionalidad extranjera dominicana de la cola y hay que llevarla a un cuarto donde justamente no hay cámaras, ¿no? Y eso fui tratando de denunciar, fui tratando de demostrar, y el doctor Marco Maidana Dutari nunca me hizo caso. Entonces recurrí al jefe mayor, que es el director nacional de migraciones, que es Arias Duval, Martín Arias Duval. Nunca pudo... ¿Qué te decían tus compañeros? Mis compañeros me decían que no me meta. Es más, una funcionaria, que segunda firma, me dijo, Medina, no te metas con esta gente pesada, con esta gente que ahora está en el poder, porque te va a ir mal, te va a ir muy mal, te le digo, o sea... ¿Quién era esta gente pesada? Partamos de la base que era, primero esta persona que es Marco Maidana Dutari, que era el delegado, que es una persona... ¿Militantes, kirchneristas, militantes? Que está entre kirchneristas, también camporistas, está... Camporistas son los que están en la cámpora. Exactamente. Y había personas muy ligadas bueno, que venían de la rama de Randazzo, mucha gente que lo había puesto Randazzo, porque depende del Ministerio del Interior y de Migraciones, en el cual, bueno, me decían, grandes compañeros me decían, Medina, no podés hacer nada, no podés ir contra el sistema. Bueno, pero es un deber mío hacerlo, es un deber de un funcionario público denunciarlo, primero ante las autoridades, ante tu jefe, y después, bueno, ante la justicia. No, ¿nunca tuviste miedo? Sí. Tuve, en este último tiempo tuve miedo. ¿Por qué? Porque temo por mi familia, hubo llamados al celular y otros, y no me gustaron los comentarios que hacían, que no hablaban, o hablaban en voz ronca, o sea, en teléfonos privados, líneas privadas. Como para marcar presencia. Exactamente, como para decirte, estamos... Acá estamos. Acá estamos. Eso fue el último tiempo, quiero decir que fue el último tiempo. Vamos a seguir hablando con vos, pero seguro, te quiero presentar a todos los que están aquí y que seguramente tienen que decir sobre esto y sobre muchas otras cosas más. Está con nosotros Manuel Garrido, ustedes saben quién es, porque además de ser diputado nacional de la UCR y abogado, fue director de la Oficina Anticorrupción y es el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que investiga, eso fue un lindo fallido, ¿no? Investiga la conducta de los funcionarios y empleados de la administración pública. ¿Investiga o investigaba? Investigaba. ¿Investigaba? Investigó. ¿Investigó o no investiga más? Lamentablemente, las personas que están acá, bueno, el funcionario que está a cargo se destaca por la intrascendencia, y esto, digamos, se viene prolongando durante mucho tiempo ya. Lo que evidencia que no hay ningún interés en cubrir de una manera activa esa función. Lamentablemente esto viene sucediendo con varios ¿De quién estamos hablando? En la Fiscalía el que está a cargo es el señor Noalles, y ya fue antes fiscal. Cuando yo llegué a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, él había estado ahí muchos años, más de los que ha estado ahora, y bueno, había batido un récord de que nunca había hecho una denuncia. Bueno, y esto, bueno, es una línea de conducta que apunta digamos, a evitar cualquier tipo de conflicto y, bueno, digamos, mantenerse en el lugar tratando de hacer el menor ruido posible. Es un perfil de funcionario que lamentablemente no es el perfil que debería tener un fiscal con las funciones que también debería tener la Fiscalía. ¿Dónde está la vocación, nos preguntamos, ¿no? De todos los abogados, los fiscales, los funcionarios públicos, la vocación política, la vocación por la verdad, la vocación por la transparencia. ¿Dónde quedó en tanta gente? Mucha gente tiene miedo de perder el puesto, mucha gente tiene miedo de quedarse sin trabajo, algunos otros tienen miedo de ser amenazados.
digo por la falta de denuncias y por la falta de investigación posterior, ¿no? Pero ¿dónde está ese fuego sagrado que hizo que en algún momento uno eligiera una vocación? A nadie le obligan a ser fiscal. Pero uno puede dedicarse a otra cosa. Por eso, con más razón, que ¿no? ponga una verdulería. Y además nos vamos a preguntar en la Argentina si estos altos grados de corrupción, ¿hay una tolerancia a la sociedad o no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? O si es toda la sociedad, es el mundo entero este momento en donde no pasa, digamos, no pasan las denuncias, no llegan, no se puede condenar. Ya que te presento Ezequiel Nino está con nosotros y también trabaja por estas cuestiones desde hace bastante tiempo. Es abogado de la UBA, es máster en Derecho de la Universidad de Nueva York y es cofundador y codirige ACU, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Y también está Ricardo Recondo. Ricardo Recondo es abogado, bueno, todo el mundo sabe que es representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, integra la Cámara Civil y Comercial y fue subsecretario de Justicia de la Nación en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y ese es un espacio, el Consejo de la Magistratura, clave para muchas cuestiones. Y por eso está aquí con nosotros para hablar de corrupción y está con nosotros Matías Longoni. Matías Longoni es periodista del diario Clarín y escribió un libro fuerte, Fuera de Control se llama el libro. Es una investigación periodística sobre Ricardo Echegaray, el ex director de la FIP. Laura Alonso, que es diputada del PRO, también conocida, estudió Ciencias Políticas en la UBA y fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de, ustedes saben, Transparencia Internacional. Todos tendrán muchas cosas que decir sobre lo que estamos diciendo. Es triste que no podamos hacer mucho, muy triste, y que los que se animan y van a denunciar terminen teniendo miedo, ¿no? Te estoy mirando porque estoy pensando que en tu libro seguramente hay muchas cosas de tu libro hay muchas cosas para decir también. Sí, claro. Bueno, la historia de Ricardo Echegaray, la historia política. Ricardo Echegaray el libro tiene un nombre, Fuera de Control, que muestra justamente, me parece a mí, la peor cara de la corrupción, que es en realidad la impunidad que le da la política a los corruptos. No es un problema, yo me niego a ver la corrupción como un problema de ética colectiva y de un problema comunitario, de la argentinidad. Me parece que lo que hay es podredumbre en el Estado, que es el que autoriza, permite, mira para otro costado y después encubre a los corruptos que están en las filas de la política. Digamos, y me llego y digo, entonces, ¿por qué Echegaray es un personaje interesante? Es un personaje interesante porque es quien desde la aduana primero, en tiempos del kirchnerismo siempre, desde la ONCA, Oficina Nacional de Control Agropecuario, ahora disuelta para encubrir justamente los casos de corrupción denunciados, y ahora desde la FIP, permite, es brazo ejecutor de un montón de políticas de encubrimiento, no solo de persecución al enemigo político, al que se atreve a denunciar en algunos casos, no solo por cuestiones económicas, sino también encubriendo. A ver, voy a dar referencia porque el personaje es interesante, porque en la aduana sucedió, cuando él entra a la aduana sucede lo de Sauderwind. Y nosotros los argentinos nos enteramos 5 meses después del episodio de Sauderwind. Recuerdo 60 kilos de cocaína encontrados en el aeropuerto de Madrid. Porque mientras él es director de la aduana sucede lo de Antonini Wilson. Y nos enteramos de casualidad porque un agente, porque un funcionario público tuvo la valentía de detener a ese personaje, cargando una valija con $800.000 en Aeroparque, llegada de Venezuela. En la ONCA sucede lo de los subsidios truchos y en la FIP sucede todo lo que está sucediendo ahora. Y entonces son personajes clave. Entonces yo me niego a decir es un problema social, es un problema ético. Es un problema nadie del dice Estado. eso. Si lo decías por mí, yo hablaba de que había una cierta tolerancia. Lo digo pensando en esta cosa de roban pero hacen, ¿no? Que siempre hace muchos años escuchamos en cierto sector de la sociedad. Pero claro que tenés toda la razón del mundo. Hay un encubrimiento que parte de un lugar de poder, ¿no? Justamente el punto es reforzar y diseñar instituciones que efectivamente puedan hacer que ser corrupto sea muy difícil. Y se empieza por ahí,
que es echar luz sobre la función pública, proveer información pública, permitir a los ciudadanos y a la oposición y a los periodistas que controlen el ejercicio de la función pública. Entonces, que hacer las cosas mal te sea difícil. El problema es que nosotros y la Argentina, digo, como país y nuestro sistema político, no han dado respuestas en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Y también tenemos el otro problema, que nos cuesta mucho, porque no podemos prevenir la corrupción, nos cuesta mucho investigarla y más aún sancionarla. Ahora, para lo que contaba Jorge, ¿era fácil o no? Este sistema, esta ley migratoria, que para mí en algunos casos es buena, pero en otros casos es muy mala, hace de que el inspector se pueda corromper. O sea, con el tema de que el inspector recibe plata de una habilitación de salida, de una prórroga de turista, de los allanamientos de las inspecciones a talleres textiles, a cortadero de ladrillo. Eso hace que es un ámbito donde se puede ver mucho la corrupción, o se puede ver tentado el inspector, el supervisor. Entonces ahí tienen que estar los controles desde arriba. ¿Ezequiel? Sí, siguiendo la línea institucional que se planteaba recién, cuando un país tiene un problema, bueno, hay que crear o insistir con una política pública más eficiente, y lamentablemente hace casi 10 años que no se toma ninguna medida en materia de transparencia o prevención o sanción de la corrupción. Incluso hay iniciativas globales como una que empezaron a liderar Obama y Dilma Rousseff, para que los países voluntariamente se adhieran a ciertas pautas de transparencia, de rendición de cuentas, y Argentina prometió el año pasado que se iba a incorporar y jamás hizo el planteo de Ahora, todos estamos hablando de lo que falta en relación a lo institucional, ¿no? Pero por otro lado hay varias cuestiones simultáneas. Por ejemplo, Laura se preguntaba en un artículo de La Nación si algún funcionario había denunciado a otro por corrupción, ¿no? Si algún funcionario del kirchnerismo había denunciado a otro por corrupto. ¿Qué pasó en estos 9 años? Yo creo que pasaron varias cosas. Primero, el miedo es un factor importante. Él lo está diciendo, o sea, a un empleado, a un funcionario público de rango más bajo, le cuesta mucho tomar la decisión de denunciar, y algunas veces lo hacen y no lo pensaron 2 veces, porque las consecuencias de hostigamiento, persecución, amenazas para un empleado público que puede ser testigo de un montón de estos actos y no parte, son muy complejas y es hasta arriesgado. Y obviamente en el kirchnerismo hay una red de corrupción de la cual hay un montón de personas y personajes en la función pública que están engrosando sus cuentas bancarias o sus colchones, porque no sabemos a dónde va la plata. Lo que sabemos es que hay mucha plata que falta, porque si hemos crecido a tasas chinas durante una década, ¿dónde está la plata que tenía que ir a los trenes, a las escuelas y demás? Pero lo que describía Longoni sobre los casos, habla de casos que se descubren por casualidad, no por denuncias, ¿no? Por alguien que hizo su trabajo, como por ejemplo en la aduana. La bolsa en el baño de la ministra. La bolsa, claro, porque encontraron una bolsa con plata en el baño. O porque hay internas dentro del poder. Que ese es otro factor importante. Los casos de corrupción más grandes, quizás no por ahí el que ha denunciado Jorge, pero sí los más grandes, surgen, y esto hay una investigación que está en curso de un argentino que estudia en el exterior, que surgen en América Latina.